Bien, buenas noches amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de Barranquilla, etcétera. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega para los tiempos del fin, porque el Cristo dice, no deis perlas a los cerdos porque lo hallarán con los pies y la lanzarán contra ti. Y esta es una enseñanza demasiado sagrada que únicamente se entrega en escuelas de misterio y a través de todos los tiempos se entrega únicamente el símbolo y la parábola. A los iniciados, a los pocos, siempre se les entrega el misterio, pero este misterio se está entregando públicamente porque estamos en el apaga y vámonos de la humanidad y estamos a las puertas de grandes acontecimientos. Para hoy hemos preparado una conferencia demasiado interesante que se llama Las Tres Mentes. Realmente, pues, en el principio de los tiempos, la mente era una sola, era la mente Cristo, la mente conciencia, la mente divina, porque el ser humano, nosotros en aquella época éramos ángeles perfectos, hechos a imagen y semejanza de Dios, pero cuando dentro del proceso de la creación del hombre, que se iba desarrollando gradualmente a través de las dimensiones y a través de las razas. Primero la raza polar, después la raza hiperbórea, después entramos en la raza lemuria y hace 18 millones de años, aproximadamente en la tercera subraza de la raza lemuria, se dio lo que se llamó la separación de los sexos y el hombre y la mujer copulaban para dentro de su desarrollo espiritual. Pero en aquellos tiempos apareció lo que se llama la tentación, porque como dicen los proverbios, la tentación es fuego y el triunfo sobre la tentación es luz. Lo que tenemos que estar ahí para trascender la tentación. Entonces, el triunfo sobre la tentación es luz, es sabiduría. Fuimos tentados por la serpiente, Eva fue tentada por la serpiente que le ofreció la manzana, todo esto es simbólico, ¿no? Y entonces le gustó la manzana y se la ofreció a Adán y comieron del fruto prohibido. Comer del fruto prohibido significa que por primera vez el ser humano cometió el pecado original, o sea, perder sus energías sexuales por primera vez en lecho de placer y de pasión. Eso se le llama el pecado original, que la humanidad lo ha seguido repitiendo y cometiendo, y ahora con degradación y degeneración y otras costumbres degeneradas, etcétera. Entonces, una parte de los seres de la raza lemur, llamados los ángeles rebeldes, que somos los que estamos acá, pero ahora estamos caídos, entonces nos rebelizamos contra Dios y Dios nos juzgó y le dijo al hombre, ganarás el pan con el sudor de tu frente, o sea, él es el que tiene que trabajar. Y a la mujer parirás tus hijos con dolor y el hombre se enseñoreará sobre ti. Eso quedó escrito. Y se colocó un ángel con espada de fuego que únicamente deja pasar a los preparados. Y ese ángel, a la entrada del paraíso, todavía está ahí. Entonces, cuando ocurrió la caída del hombre, apareció el primer pecado que se llamó el pecado de la lujuria. Y se fueron apareciendo
la gula, la codicia, la ira, gradualmente, ¿no? Porque la caída no fue así del todo, fue un proceso gradual, una degeneración que se iba dando, pero gradualmente. Y llegó un momento en que esa mente divina que teníamos como cuando éramos ángeles se perdió y caímos en una mente materialista, una mente terrenal. Cuando caímos en esa mente terrenal, la humanidad se puede afirmar que se dividió en dos grandes grupos que se llaman los materialistas, el materialismo y el idealismo. Dos grandes grupos donde está dividido la humanidad. Y cada día más los materialistas son más materialistas y los idealistas son más idealistas. Entonces ha habido una separación a nivel de los procesos subjetivos de la mente en la raza humana y esto ha llevado pues a las diferencias de clases, a las diferencias de estratos, etcétera, y a una separación porque el materialismo tiene que ver con lo que se llama la mente sensual. Vamos a hablar de la mente sensual. La mente sensual, como su nombre lo dice, únicamente percibe el Dios materia. El Dios materia y el Dios materia a través de sus sentidos físicos. Percibe únicamente la materia. Esa materia pasa por los sentidos físicos y se procesa a través de la mente y la razón. O sea, el conocimiento de la mente sensual es totalmente materialista. Nada sabe de Dios y lo niega o lo afirma sin conocerlo, etcétera, etcétera. Y esta mente sensual, esta mente materialista prácticamente no se aleja de Dios porque Dios se comunica, o sea, yo estudié en una universidad. Uno tiene dos hemisferios. El hemisferio derecho, que es el de la conciencia, el de la relajación, el de la meditación, el del amor a la naturaleza, etcétera. Y tenemos el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio a través del cual eh, se procesa el conocimiento materialista, porque el conocimiento materialista se necesita porque estamos viviendo en el plano tierra. Pero ese conocimiento materialista debe ser direccionado por el conocimiento intuitivo. Se dice que nosotros en la gnosis afirmamos que hay varios poderes, ¿no? Clarividencia, telepatía, intuición. El mayor poder que debe desarrollar el ser humano se llama la intuición. El maestro nos enseña que un discípulo sin intuición no sirve. ¿Por qué? Porque lo divino se comunica con lo humano a través del símbolo y la palabra. Y nuestro Dios, nuestra partícula divina, nuestro Padre interno, se comunica con nuestra alma a través del símbolo y la palabra. Y si el discípulo no tiene intuición, entonces no puede comprender, es más, no tiene intuición, entonces el defecto es el que viene a interpretar el mensaje de lo divino y lo que hace es que lo deforma y lleva a los seres humanos al abismo. Cuando uno viene a las escuelas espirituales, desarrolla la intuición. Cuando uno estudia en la universidad, desarrolla la razón. Son dos facultades contrapuestas. Ahora, mientras más estudia uno dentro del conocimiento materialista, más se atrofia el sentido de la intuición. Nos vamos volviendo materialistas en el más alto sentido de la palabra. Tenemos el caso aquí de Carlos Maro, un gran materialista, el de la parte divina, porque la parte divina sí se puede comprobar, pero tenemos que desarrollar ciertas facultades y capacidades adormecidas, que por ejemplo, para poder penetrar más allá de la tercera dimensión, comprobar el cuerpo astral, comprobar los poderes del alma, clarividencia, telepatía, esos son sentidos del alma que cualquiera los puede desarrollar y comprobar nuestras vidas pasadas, pasar más allá. Cuando uno pasa más allá, porque es que cuando yo estudié en la universidad, yo esencialmente le digo, esas son unas fábricas de lavado de cerebro
que lo vuelven a uno es materialista. Nosotros estudiamos en la universidad Antropología 1 y Antropología 2 en 12 metros, entonces ese profesor que parecía que era un sabio en esa materia, pero se había estudiado el libro de Oparín y de Bezelov, donde se planteaba el origen del ser humano por evolución. Entonces se hablaba pues que, que éramos minerales, después nos transformamos en animales, etcétera, y que se demostraba esa evolución del ser humano, no por creación, sino por evolución, a través de la embriología, a través de la anatomía comparada, a través de la geología, a través de la pantología, y nos demostraba, o sea, que parecía que ese señor estuviera diciendo la verdad, pero no, era un conocimiento totalmente falso. El principio del ser humano jamás es por evolución. Nosotros obedecemos a un proceso de creación. Y cuando uno penetra el conocimiento, más allá de la tercera dimensión, en la cuarta dimensión, el plano vital, la quinta dimensión, el plano astral, en la quinta dimensión, el plano mental, esas teorías quedan por el suelo. O sea, no tienen ningún sentido. Como esa teoría de que del origen del universo, que fue un Big Bang, era un átomo gigantesco y por calentamiento se partió en mil pedazos. Y que no, es una teoría totalmente falsa, grotesca. Sí, pero sin embargo, cuando uno va a estudiar va a estudiar en la Sorbona o en la Complutense de Madrid o en la Harvard, etcétera, eso es lo que enseñan. Entonces a uno lo vuelve materialista. O sea, el conocimiento humano se soporta sobre teorías que no tienen ningún sentido. Nosotros en la noche entramos a conocer, al desarrollar, repito, ciertas capacidades y posibilidades adormecidas que se encuentran atrofiadas, las vamos desarrollando en manos y nosotros vamos entrando en el mundo del conocimiento de lo divino, del conocimiento de lo real. Y respetamos el conocimiento materialista porque es que vivimos en un mundo materia, pero no nos comemos el cuento y no nos dejamos lavar el cerebro. Nosotros en la gnosis, a través de nuestro desarrollo espiritual, nos convertimos en lo que se llama revolucionarios de la conciencia. Chocamos con todas las estructuras sobre las cuales se soporta desgraciadamente la ignorancia humana. Entonces, ese conocimiento que penetra a través de los sentidos físicos, conocimiento sensual, y se procesa a través de la mente y la razón. Se llama el conocimiento materialista. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso aquí de este señor que está aquí que se llama Hawking. Fue un gran físico, tenía doctorado, etcétera, pero él negaba la existencia de Dios, hasta escribió un libro en ese sentido. Y en la Academia de Ciencia de Estados Unidos, que hizo una encuesta y el 95% de los científicos americanos manifestaron que no creían en Dios. Ahora, Dios no es para creer ni para no creer, no. Dios es una realidad, es para comprobar. Nosotros siempre enseñamos pues, que en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. Entonces, el conocimiento materialista desarrolla en la razón, nos aleja de la intuición y entonces aparecen los grandes sabios, pero de tipo materialista, que hacen inventos, pero sin intuición, alejados del principio divino. Entonces crean los anticonceptivos que han destruido la naturaleza sexual del hombre y la mujer, ¿no? Con unas pastillas a base de estrógenos sintéticos que llegan allá a la pituitaria y en- y le hacen creer a la glándula pituitaria que la mujer está embarazada y la glándula pituitaria ordena un falso embarazo y todas las glándulas endocrinas trabajan como si estuviera embarazada sin estar embarazada y la glándula pituitaria, que es con la glándula sexual, las que gobiernan el sistema endocrino a través del eje hipófisis y ese eje hipófisis y desaparece. Se produce un desequilibrio en el sistema endocrino y la mujer queda convertida en un robot hormonal. O si no, viene, le hacen la cortadura de trompas, entonces esto pues se pierde totalmente el apetito sexual, o si no, viene lo que se llama la progesterona, y la progesterona en la mujer
Por ejemplo, hay una inyección que cuando la mujer se la aplica, desarrolla barba, la voz gruesa, espalda ancha, tipo varón, etcétera, como consecuencia de estos desequilibrios hormonales. Y esto fue creado por científicos llamados disque grandes sabios. Entonces, los alimentos transgénicos por transporte de genes, unas cosas que son injertadas, que no vienen de Dios, que no sirven para los alimentos del ser humano y que traen grandes consecuencias, porque esos transgénicos, para protegerlos, hay que aplicarles el glifosato. El glifosato es un esterilizante de la naturaleza humana y vegetal, que si uno tiene un terreno donde hay 1 millón de plantas divinas de Dios, y hay 100 de transgénicas y se echa el glifosato, las divinas mueren. Es un veneno. Eso esteriliza la tierra. Eso está prohibido en muchos países. ¿Sí? Pero las transgénicas no mueren y quedan recargadas con ese glifosato, que de paso es una de las principales consecuencias del mal de Parkinson. Bueno, entonces así nos enseñan pues que el hombre obedece pues eh, la creación del universo es un proceso de lo que llama el Big Bang, que es totalmente falso. Y si hacen les invento las bombas atómicas, una bomba totalmente criminales, etcétera, y se apoyan cosas que no son. Por ejemplo, los congresos de los países dentro de este aspecto de conocimiento materialista, entonces aprueban las leyes del aborto. Vamos a suponer que el Congreso de Colombia apruebe las leyes del aborto y después que se aprueben las leyes, entonces todos los abortos que se realicen en Colombia, Papá Dios se los va a cobrar a todos los que firmaron la ley del aborto y al presidente que también la firmó. Entonces uno a veces ocupa grandes posiciones y se está embarcando porque tenemos un conocimiento totalmente materialista. Cuando este conocimiento materialista se desarrolla y asombra a la humanidad, entonces ocurre lo que nos enseña el Apocalipsis: para los tiempos del fin, la humanidad se arrodillará ante la bestia, y ante la bestia dirá, no hay más que la bestia. Y la bestia ahora la bestia se ha llevado a su máxima expresión, la inteligencia artificial. ¿Ya? Esa es la máxima expresión, que eso está causando, van a votar muchos, están votando empleados por todas partes porque lo reemplazan por inteligencia artificial y por robots, etcétera. Entonces, este conocimiento materialista está causando consecuencias en los empleos, en la salud y en la vida de los seres humanos. El conocimiento de la materia se conoce porque se necesita porque vivimos en un mundo materia, pero ese conocimiento materialista tiene que ser direccionado por la conciencia, por la intuición, y eso no ocurre. Y cometemos errores. Y sufrimos la consecuencia, violamos la ley del karma, problemas de salud, etcétera. Y estamos al borde de la paga y vámonos. Fíjense que hay países como Japón, donde es mayor el número de, de muertes que de nacimientos. Y las mujeres en una encuesta de 20 a 40, y los hombres de 20 a 45 hombres, 45 años, ni tienen novio, ni tienen marinovio, ni tienen nada, ni les interesa, y los hombres tampoco. La humanidad se ha esterilizado. Dice el Apocalipsis que el río Éufrates se ha secado, para hablar en el lenguaje místico de la sabiduría gnóstica. Entonces, vamos a hablar ahora del conocimiento, la mente intermedia. Vamos a hablar de la mente intermedia. La mente intermedia se fundamenta en, en- o sea, hablando de la mente sensual, el Cristo dice: las cosas de Dios, lo divino, la cuarta dimensión, la quinta dimensión, los poderes del alma, las vidas pasadas, el palacio de la justicia divina, etcétera. Las cosas de Dios para los ojos de la carne, para la mente sensual, es locura. Y para el ojo del espíritu es sabiduría. Desafortunadamente, la humanidad no entiende ni cuál es la visión espiritual, no sabe cuál es el ojo del espíritu, pero precisamente nosotros en la Gnosis venimos a desarrollar ese sentido de la autoobservación y esa visión espiritual.
Entonces nosotros vamos mirando más allá de los engranajes de la materia y de la razón y nos vamos dando cuenta de una cantidad de cosas que no deberían ser, que están sucediendo en estos tiempos por el desarrollo desmesurado de la gran bestia, de la mente sensual, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos a hablar de la mente intermedia. La mente intermedia se fundamenta en las creencias, simplemente, es creer y eso es todo. El Cristo, ahora, eso de la creencia hay que saberlo manejar místicamente. Por ejemplo, el Cristo dice, em, quien cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay una condición, correrán. Son 7 ríos de agua viva. ¿Y cuáles son esos 7 ríos? Entonces la humanidad en la parte espiritual está dividida en dos grandes grupos. Y uno de esos grandes grupos está relacionado con las creencias y otro de esos grandes grupos, que no son muchos, que se llaman los pocos, está relacionado con el misterio y con la conciencia. Cuando el Cristo predicaba a los apóstoles en aquella época, un apóstol dijo, oiga, maestro, pero usted aquí nos habla en esta forma y a las multitudes les habla en otra forma. Entonces el Cristo le dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios, se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, o sea, la parte oculta, y a las multitudes en símbolos y en parábolas, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan, y no se salve, y añade, porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Entonces, por eso es que esta enseñanza siempre se entrega en símbolos y en parábolas. Nosotros aquí estamos hablando de lo que habla Pablo de Tarso y la gnosis es eso, es una sabiduría oculta, porque está oculta entre nosotros mismos y tenemos que purificarnos, iluminarnos para percibir esa sabiduría, para que eso divino se manifieste dentro de nosotros con la sabiduría, como ocurrió con el Maestro Jesucristo, como ocurrió con los 12 apóstoles, como ocurrió con el Maestro Samael, con el Conde de San Germán, con el Conde Cagliostro, etcétera, con los grandes maestros que en el mundo han sido. Tenemos que desarrollar ciertas facultades. Entonces, ¿cuál es la sabiduría oculta? Pablo de Tarso nos enseña en Corintios. Hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, no de ahora, ni de los príncipes de este siglo que perecen, de sabiduría de pastores y sacerdotes. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la parte oculta, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, siempre ha existido, y que si los príncipes de este siglo, pastores y sacerdotes, la hubieran conocido, no hubieran matado al Señor de perfección, al Cristo. Y añade, cosas que ojo no vio, la evidencia, que oído no oyó, oído oculto, y que la mente no entendió, intuición, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, esta sabiduría oculta la traemos nosotros de vidas pasadas. Hemos pertenecido a escuelas de misterio y sentimos unos anhelos de conocer cuál es la realidad y los misterios del universo, porque eso no se enseña. O sea, el conocimiento materialista cada día se ha vuelto más materialista y nos ha alejado totalmente de lo divino. La gnosis trata pues de revivir ese espíritu verdadero del cristianismo divino, el espíritu de la conciencia, el espíritu del misterio, para bien de la humanidad en estos tiempos del fin. Entonces las creencias realmente se respetan, porque se llama el libre albedrío. Por las creencias a nadie salvan y a Dios no interesa. Y la fe, existe la fe del carbonero, dice, la fe sin obras es fe muerta. Uno tiene fe, pero tiene que comprobar. Aquí había un señor que fue alcalde de un municipio aquí del departamento del Atlántico y él entró a la noche y éramos amigos. Y él cuando escuchaba hablar de desgravitación de la materia, del cuerpo que pasaba a otra dimensión, el cuerpo físico, cuando hablaba hablar de vidas pasadas y ese hombre se emocionaba y se ponía contento. Y él decía que era gnóstico. No,
Creer no es ser gnóstico. Ser gnóstico es primero estar trabajando con los defectos. Si no está trabajando con los defectos, es un amigo de la gnosis, un simpatizante. Porque no, la gnosis se fundamenta en el conócete a ti mismo. Un conocimiento de tipo psicológico para conocer nuestros defectos y eliminarlos. Esos son estudiantes de la gnosis. Y usted está aquí y escucha todas las conferencias todos los jueves, pero si usted no se conoce a sí mismo y no hace lo posible para desarrollar el sentido de la autoobservación y para conocer y eliminar sus defectos de tipo psicológico, usted no es gnóstico, usted es amigo, simpatizante, colaborador, etcétera. Y si el discípulo no transmuta y está fornicando, pidiendo señoría sexual en lechos de placer y de pasión, tampoco es gnóstico, porque el que fornica está matando al Cristo. Eso lo dice el Evangelio de San Juan cuando nos dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿por qué procuráis matarme? Ahora, ¿cuál es la ley de Moisés en Levítico 18? Dice, cuando un hombre se acueste con una mujer y derrame el semen, será inmundo hasta la noche. Ese es el pecado original. Y añade en versículo 15, versículo 32, esta es la ley para que derrame el semen, viniendo a ser inmundo a causa de ellos. Esa es la ley de Moisés. Dios, Dios, Moisés os dio la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Porque el que pierde sus energías sexuales en el hecho de placer y de pasión está matando toda posibilidad de nacimiento del Cristo en cada uno de nosotros. Uno nace como carne y nace en espíritu, como dice Pablo de Tarso, se nace primero carnal y después espiritual. Se llama nacimiento primero, nacimiento segundo. Pero desafortunadamente a través del símbolo y la parábola aparecieron los doctores de la ley que predican lo que no saben porque no han comprobado nada y han causado la más grande interpretación y adulteración de las enseñanzas sagradas en tal forma que una persona aquí, creo que fue en Estados Unidos, tuvo un accidente y quedó en estado de coma y en estado de coma se encontró con Jesucristo y le dijo, maestro, en la tierra hay más de 50.000 sectas cristianas y todas dicen ser poseedoras de la verdad. Dice, ¿cuál es la verdadera religión? Entonces el Cristo le contestó, aquí nada más hay una sola religión, el amor, el amor. Por eso el Cristo nos dice, buscad el reino de Dios, el amor, y su justicia, las obras para que pagues tus deudas. Y lo demás vendrá por añadidura. Fíjense que nosotros estamos develando a través del misterio el símbolo y la parábola que se encuentran en las Sagradas Escrituras y después nosotros entramos a comprobar estos misterios. Yo he estado en el Palacio de la Justicia Divina haciendo negocios con la gran ley. Se me ha perdonado la vida 14 veces haciendo unas buenas obras, uno pues recibe mucha ayuda de tipo espiritual, pero no solamente mi persona, cualquier persona que entra a estas escuelas de misterio y, y vaya haciendo de nuestro conocimiento una enseñanza práctica, comprobando estos grandes misterios y posteriormente divulgándolos a la pobre humanidad que sufre. Entonces, las creencias te respetan, pero repito, no salvan a nadie. Se respetan porque eh, existen niveles espirituales y las multitudes, dentro de su interpretación y adulteración de los autores de la ley, entonces cada cual busca una escuela, pero eso hay que respetarlo porque él dice, el maestro Samuel, cuando se le preguntó por las diferentes religiones, él dijo, las religiones son un dique para el mal del mundo. Porque una persona puede ser muy malo, por ahí estaba leyendo un mensaje que lo entregué aquí por las conferencias virtuales de un señor aquí que era el sicario más temido aquí en la ciudad de Barranquilla. Y el hombre entró a una religión evangélica y se arrepintió, ha hecho una confesión pública, la ha hecho por la radio, la ha hecho por la televisión, va a numerosos templos, eso se llama un platimocha, denunciar públicamente sus defectos, eso se llama ser publicano. Y esos son los que valen, porque el Cristo dice, hay más gloria en los cielos por un pecador arrepentido, el publicano, que por un justo que no necesita salvación, que es el fariseo. Porque el fariseo dice, yo soy bueno, yo doy el diezmo,
yo colaboro, pero yo no soy como ese señor que está allá, que era el publicano, que se estaba era arrepintiendo. Entonces dice Cristo, hay más gloria en los cielos por un pecador arrepentido. Eso es lo que vale en el plano espiritual, pero se respeta dentro de los niveles el libre albedrío de las personas. Y nosotros respetamos y no criticamos a ninguna religión, porque eso no es problema de nosotros. Entonces se llama pues la mente intermedia. Y ahora sí viene lo que se llama la mente divina, la mente interior, la mente como vehículo de la conciencia. O sea, la persona se ilumina, se purifica y se le manifiesta lo divino a través de él. Esa mente, esa sabiduría se llama de la conciencia. Ese Jesucristo habla con su mente interior. El maestro Samuel también nos enseñaba con su mente interior. De esos libros que él escribió, develando estas grandes enseñanzas, eso obedecen a la mente interior de un hombre iluminado, de un hombre purificado, que fue nombrado el Avatara de Acuario. El único Avatara mensajero que está autorizado para divulgar la enseñanza sobre toda la faz de la tierra. Porque ahora existen los doctores de la ley que predican lo que no saben y que no entienden. Porque hay ciertos grupos gnósticos que están totalmente desviados por el camino falso. Porque nosotros, cuando eliminamos los defectos, nosotros le suplicamos a la Madre Divina. Madre Divina, Kundalini, yo te explico, elimíneme este defecto, pero hay que hacer la disección en cada uno de sus partes. Entonces ellos dicen, Padre mío, entonces ya adulteraron la enseñanza, se convirtieron en avatares. Entonces nosotros alertamos al pueblo gnóstico en las diferentes partes donde escuchan la enseñanza que no, que el único que entregó, autorizado para entregar la enseñanza es el maestro Samael Aumbior. Bueno, entonces cuando uno entra a la gnosis, y cumple con ese precepto de la sabiduría griega, homo no se te hizo, homo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Conocerse a sí mismo es conocer nuestra realidad. Nosotros no somos cuerpo, nosotros somos alma. El alma cuando muere el cuerpo, entonces el alma es juzgada. Y dice la Biblia, al morir el alma se debe presentar ante el tribunal del Cristo para ser juzgada por lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces ese juicio se realiza en el Palacio de la Justicia Divina. Pero antes de morir el cuerpo, le presentan a esa alma la película de toda la vida, porque con eso es que nos van a juzgar. Entonces ya después que se presenta la película, un ángel de la muerte corta el cordón de plata y es cuando queda uno realmente muerto. Porque el médico puede decir, muerte clínica, sí, está bien, porque no funciona ningún órgano, está bien. Pero esa persona no ha muerto espiritualmente porque no se le ha cortado el cordón de plata. Y por eso hay gente que mueren y regresa nuevamente a la vida. Mi padre fue uno de ellos y me contó que le mostraron la película antes de, antes de que le iban a cortar el cordón de plata, pero él hizo una súplica y lo dejaron vivir unos años más. El hombre hacía obras buenas, que es lo que vale. Ante los ojos de Dios no vale que tú seas un doctorado, ¿vale? Eso es lo que menos le interesa a él. No vale que tú seas un presidente, que es un presidente que ayuda a la humanidad, que ayuda a los pueblos, que le da tierra a los campesinos, que ayuda a la gente para que estudie, que ayuda para que las personas enfermas. Eso es una cosa así como un enviado de Dios, tener un presidente de esas cosas, ¿no? Pero si tú eres presidente y vas a matar y vas a hacer cosas malas, entonces mejor que no hubieras sido presidente porque te vas a embarcar y todo eso que haces malo lo tienes que pagar. Como dice el maestro Samuel, más vale la pena que se hubiera amarrado una piedra al cuello y se hubiera tirado al fondo del mar por el daño que le hacen a los demás. Pero eso está ocurriendo en estos tiempos del fin. Entonces cuando uno viene y aquí se cumple pues las cosas de Dios para los ojos de la carne, mente sexual es una locura, pero para el ojo del espíritu es una sabiduría. Entonces, a través de la mente interior, de la mente como vehículo de la conciencia, se desarrolla gradualmente la visión espiritual en todo el sentido de la palabra, porque el cuerpo físico como tal,
que depende de la parte superior que se llama el cuerpo vital, encierra grandes misterios. Y el cuerpo astral encierra grandes misterios y el cuerpo mental encierra grandes misterios y el cuerpo causal. Pero nosotros simplemente, para comenzar, simplemente hablamos del cuerpo y al alma para la comprensión de los seres humanos, de la gente que asiste a nuestra conferencia, le llamamos el cuerpo astral, para que quede claro. Entonces, a medida que nosotros vamos trabajando con los tres factores de la revolución de la conciencia, que es el fundamento de la sabiduría gnóstica, el Cristo dice en su mensaje divino en aquellos tiempos, quien quiera seguir en pos de mí, déjelo todo. Quiere decir eliminar todos los defectos. Coge tu cruz, la cruz del Calvario, el sacramento del amor, el amor divino, el arcano asceta, hacer del sexo un mandamiento. Y es realizar el amor en un hogar legal, pero sin perder jamás las energías sexuales. O sea, que es la conciencia es la que nos ayuda a conocer y eliminar los defectos. La conciencia es la que nos ayuda en el proceso de la creación del hombre nuevo, del nacimiento segundo. Y la conciencia, cuando nosotros hemos trabajado espiritualmente, es la que nos da una sabiduría interior y una fuerza para sentir la necesidad de divulgar este mensaje sobre toda la faz de la tierra. Y todo esto. Entonces el Cristo dice que el quiera seguir en pos de mí, déjelo todo. Coge tu cruz y sígueme. Sígueme, sacrificio por la humanidad, divulgar el mensaje sobre toda la faz de la tierra. El que da sabiduría recibe sabiduría, porque existe la analogía en la cuestión del Dharma y el karma. Si tú das comida, vas a recibir comida. Si tú ayudas económica, tú vas a recibir ayuda económica. Pero si tú das sabiduría, tú vas a recibir sabiduría. Entonces, cuando uno da sabiduría internamente a esas personas apóstoles, porque entregar ese mensaje con amor, con dedicación, con misericordia, eso, cuando usted ayuda a la humanidad, así como para pagar el karma, sí, te ayudan, pero materialmente. Pero cuando tú ayudas con un principio de misericordia por una necesidad de iluminar a la pobre humanidad, a ti te dan, da sabiduría y te la entregan internamente. Te entregan gradualmente de acuerdo como la vaya dando esa sabiduría y de acuerdo como vayas trabajando. De acuerdo si eres una persona que tienes arrepentimiento, de acuerdo si tú trabajas bien con la parte psicológica, porque con base en esos trabajos espirituales es que se desarrolla la intuición. ¿Verdad? Que el maestro entrega unas prácticas para desarrollar la intuición y cuando yo entré a la universidad, que me vi que me estaba volviendo materialista, yo comencé a hacer una práctica con ciertos mantras que nos entrega el maestro para desarrollar la intuición. Porque yo, cuando estaba joven, tenía intuición, pero lo que entré a la universidad es un problema. Pero recuperé esa intuición que había perdido. Pues es que el maestro Samuel, un discípulo sin intuición vale cinco. ¿Por qué? Porque los mensajes son a través del símbolo y la parábola en la parte interna, en la parte divina. Y si el discípulo no tiene intuición, no puede percibir el mensaje, las orientaciones, las guías que nos enseña nuestro Padre Dios interno en nuestro camino espiritual. Ahora, el Cristo nos dice, una cosa es fe y otra cosa es creencia. La fe es característica de la mente interior. Cuando yo he comprobado y yo hablo con seguridad, etcétera, ahí hay fe. Pero si yo creo, ahora si yo creo lo que me dice el pastor, y el pastor dice que la Virgen no es virgen, como el nacimiento segundo, pero ¿cómo va a decir eso? O dice, no, la madre de Jesús es virgen, esa no es virgen, porque es virgen en el nacimiento segundo. No, que Cristo no murió en la cruz, entonces está quitando la cruz. Y él dice, déjalo todo, coge tú. Entonces, la enseñanza ha sido adulterada e interpretada por los autores de la ley y el camino de lo divino se ha perdido. Entonces, nosotros lo invitamos a seguir escuchando nuestras conferencias virtuales, a inscribirse en nuestro curso gratuito de psicología para ir logrando el cambio interior, a visitar nuestra página en internet www.anael.org
Y a estudiar, ahí tenemos las obras del maestro Samael, estudiar las obras del maestro. La primera obra que se debía estudiar se llama Más allá de la muerte. Es una obra que se llama La parte elemental. Después la educación fundamental, después el primer libro que escribió el maestro que se llama Matrimonio Perfecto, etc. Ahora sí vamos a hacer la relajación porque el tiempo pues nos está cogiendo. Hacemos una respiración lenta y profunda. El aire penetra por la nariz. Sentimos cuando el aire entra por la nariz. Lento. Y al expulsar, lo expulsamos por la boca. Y sentimos cuando lo expulsamos por la boca. Al expulsar el aire por la boca, imaginamos, sentimos que el cuerpo físico queda totalmente relajado. Una respiración lenta y profunda. Ordenamos. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos